Continuamos con los vídeos que explican las principales características del arte griego. En esta ocasión vamos a tratar los puntos 4 y 5. En primer lugar, la escultura griega clásica, Polícleto, Fidias y Praxíteles. Por último, analizaremos la escultura helenística. Comenzamos. Las características fundamentales de la escultura griega son las siguientes. En primer lugar, el centro absoluto del arte griego es la figura humana. El hombre participa de la belleza divina en la juventud y de la majestad de los dioses en la madurez. La representación más excelsa es el desnudo, donde los escultores estudian minuciosamente el cuerpo humano. Los materiales nobles, mármol y bronce, son los materiales principales. Las esculturas de mármol se policromaban, mientras que las de bronce se enriquecían con láminas de plata en labios, pasta vítrea en ojos y rodetes de cuero en pezones. El legado a través de las copias. Lamentablemente, apenas se conserva originales salvo relieves. Conocemos las obras maestras por copias romanas en mármol, que perpetuaron la grandeza de los escultores griegos. Podemos distinguir tres grandes periodos: el periodo arcaico, con las primeras manifestaciones escultóricas; el periodo clásico, el apogeo de la perfección técnica en los siglos V y IV; y el periodo helenístico, con la expresión dramática y realismo como punto dominante. El periodo arcaico, entre el 610 y el 500 a.C. La escultura de esta época presenta los siguientes caracteres generales. En primer lugar, predominio de la figura humana sobre las representaciones de animales. Las esculturas son de tamaño natural en su mayoría, con tendencia en algunas hacia lo colosal. Es muy importante que se represente el desnudo masculino como exaltación de la belleza física, mientras que no aparece el desnudo femenino, lo hará en época clásica. La escultura comparte rasgos con el arte oriental: frontalidad, hieratismo, estatismo, tan típico del arte egipcio, por ejemplo, pero con una tendencia progresiva hacia el naturalismo. Del periodo arcaico, las principales manifestaciones son: en primer lugar, los kuroi, son estatuas de atletas desnudos, son representados para ser vistos de frente, como en el arte egipcio, y en ello el movimiento es mínimo. Adelantar esa pierna implica ese movimiento, apenas esbozado por una pierna que se adelanta levemente a la otra. Las korai, por su parte, eran representaciones de doncellas que se dedicaban como exvoto en el recinto de la Acrópolis. Como hemos dicho anteriormente, no se representa el desnudo, pero se aprovecha el cordón situado en el peplos o vestido típico de las mujeres para marcar los rasgos femeninos. Analizamos ahora las principales características del arte clásico, la escultura clásica en sí. Los principios del siglo V a.C. La escultura clásica griega del siglo V a.C. estableció los fundamentos de la perfección artística occidental a través de tres principios revolucionarios. En primer lugar, la armonía de proporciones, la cabeza como módulo regulador del cuerpo humano. Durante el siglo V a.C., la proporción armónica fue de 7 cabezas, establecida por Polícleto, evolucionando a 8 en el siglo IV a.C., con Lisipo como su máximo representante. Esta medida matemática creó el canon de belleza occidental. El segundo gran principio es el principio de la diartrosis, el desnudo concebido como esqueleto perfecto regido por la movilidad articular, el estudio anatómico. Se acentúa la división entre tronco y extremidades, marcando nítidamente pectorales, cintura y sobre todo el pliegue inguinal. En tercer lugar, la postura del contraposto, que fue una ruptura revolucionaria con la ley de frontalidad. Una pierna actúa de sostén mientras la otra se flexiona, desnivelando la línea de caderas y creando dinamismo natural. Vamos a ir analizando cada uno de los autores del siglo V. Empezamos por Fidias, el maestro de la majestad divina, considerado el mejor escultor de la época clásica y primer imaginero. Fidias creaba imágenes de dioses para provocar devoción, agregando contenido anímico a las figuras mediante el qui divinum. Le atribuía divinidad. Sus obras encarnan el ideal de belleza clásico y la técnica de paños mojados. Sus principales obras destacamos sobre todo la decoración del Partenón. Dirigió la decoración escultórica completa, además de estar presente en la construcción
arquitectónica del mismo. Dirigió la decoración escultórica de los frontones con el nacimiento de Atenea y el combate entre Atenea y Poseidón, de las metopas, donde se representa gigantomaquia, amazonomaquia, centauromaquia y escenas de la guerra de Troya. Y también, por último, el friso de las Panateneas, que fue la primera representación no mitológica del templo. Ahí vemos algunas de las imágenes de las obras de Fidias. Por ejemplo, el frontón oriental del Partenón con el nacimiento de Atenea. El combate Atenea-Poseidón. La amazonomaquia, las metopas, las centauromaquias, y fragmentos del friso de las Panateneas. Ahí vemos una reconstrucción de cómo sería el Partenón en la época. Es claro la policromía, utilizándose tonos azules, rojos y dorados. Además, podemos citar como principales obras suyas las esculturas de Atenea, con la Atenea Promachos, figura gigantesca en bronce de 15 metros de altura en la Acrópolis, o la Atenea Pártenos, estatua de crisoelefantina, oro y marfil, de 12 metros que presidía el Partenón. Ahí vemos la Atenea Pártenos, que son copias, desgraciadamente no se conservan, y la Atenea Promachos, que es una idealización y copia a pequeño tamaño. Por último, una de sus grandes obras fue el Zeus Olímpico, una de las 7 maravillas del mundo. Fue una estatua de crisoelefantina monumental, sentada en trono con Victoria en la mano. Analizamos ahora el otro gran escultor del siglo V, Polícleto, el teórico de la perfección, autor de atletas en bronce y teórico revolucionario que escribió el Canon, estableciendo el canon de las 7 cabezas. A diferencia de Fidias, se ocupaba de aspectos puramente formales, rompiendo la ley de frontalidad. Por ejemplo, tenemos el Doríforo, portador de lanza, prototipo de cuerpo varonil, perfecto, joven atleta desnudo en actitud de marcha. Presenta todas las características de la escultura del siglo V, canon de 7 cabezas, diartosis y contraposto. El Diadúmeno es un atleta que se está ciñendo la cinta de campeones, es una figura mucho más joven que el Doríforo, con formas más blandas, tiene una actitud más movida, mostrando la evolución del estilo policletano. Por último, la Amazona herida, que empieza a mostrar el desnudo de la mujer. Obra ganadora del concurso de Éfeso hacia el 450 a.C., donde compitió contra grandes figuras como Fidias, Crésilas y Fragmón. Representa la maestría técnica de Polícleto en la anatomía femenina. Por último, dentro del periodo clásico, el siglo V, destacamos a Mirón, autor del Discóbolo, en el que nos representa el cuerpo en un atleta en movimiento. Es el movimiento en potencia, está inclinado violentamente hacia adelante, en el límite del equilibrio. Se dispone a lanzar el disco en una prueba atlética. A continuación analizamos las características de la escultura en el siglo IV a.C. Asistimos a una transformación artística. El creciente escepticismo griego hacia sus dioses provocó una revolución artística. Los dioses perdieron majestuosidad y serenidad. Aparecieron como simples hombres realizando acciones humanas. Esto se va a ver identificado en el naturalismo y el realismo. Invasión del naturalismo privilegiando lo trivial y licencioso. Aparece el gusto costumbrista, el realismo y la expresión de sentimientos, manifestándose la pasión en los rostros que alcanzará su culmen durante la etapa helenística. Aparecen también los grupos escultóricos, frecuentes composiciones de múltiples figuras, influencia directa de la pintura que enriquece la narrativa escultórica. En esta época los grandes maestros podemos citar a Praxíteles, a Escopa y a Lisipo, que definen el nuevo estilo del siglo IV a.C., cada uno con sus características distintivas. De Praxíteles podemos indicar que corresponde con la gracia ática, la gracia de Atenas, escultor de bronce y mármol que revolucionó el arte con la charis o gracia ática. Sus dioses adoptan posturas indolentes y expresiones vagas y soñadoras, creando la famosa curva praxiteliana. En la imagen vemos el Hermes de Olimpia, única obra original conservada.
Hermes sostiene al niño Dionisos, mostrando la curva praxiteliana en su cadera, desde el brazo extendido hasta los pies. La iglesia lo cristianizó como San Cristóbal. En el brazo que pierde sostenía unas uvas que tanto atraía al dios del vino, Dionisos. Praxíteles busca contrastes de luces y sombras, los famosos claroscuros, especialmente con los mechones del peinado, creando formas suaves y blandas con transiciones delicadas. Otra de sus grandes obras sería la Afrodita de Nido o Venus de Nido, primer desnudo íntegro femenino del arte griego. Representa el ideal de la belleza femenina saliendo del baño, que se tapa púdicamente, con movimientos suaves que revelan sus formas redondeadas. Por último, la otra de sus grandes obras sería el Apolo Sauróctonos, dios de la luz, vencedor de la noche, representada por una lagartija que se dispone a matar con su dardo de oro, simbolismo de luz sobre tinieblas, temas divinos pero tratamiento humano. El otro gran escultor del siglo IV sería Escopas, que supo expresar lo más trágico y poético en obras como la Ménade, sacerdotisa de Dionisos, en pleno delirio religioso. Por último, Lisipo, que corrigió las proporciones, el canon y creó un cuerpo más esbelto, con la cabeza más pequeña, un porcentaje de 1 por 8 cabezas. En cuanto a la escultura helenística, vamos a destacar su revolución expresiva. Desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta la ocupación romana de Egipto, el 30 a.C., la escultura experimenta una transformación radical hacia lo dramático y lo expresivo, que se imponen al realismo y al estatismo. Se impone un gusto por lo trágico, influencia de Escopas en la expresión pasional. Aparecen los grupos escultóricos, múltiples figuras sobre plataformas paisajísticas. La secularización del arte, representación de toda condición social, ya no solo dioses, y edad, tanto viejos como jóvenes. Múltiples puntos de vista, influencia de Lisipo, visibilidad desde todos los ángulos. Estudio anatómico perfecto, conocimiento detallado de cada uno de los músculos y las venas. Movimientos violentos, gusto por escorzos y posturas dramáticas. Los contrapuestos son fuertes. Destacan las 4 grandes escuelas helenísticas. Por un lado, la escuela de Atenas, la neoática, que copia y rejuvenece modelos clásicos de los siglos V, como el torso Belvedere, Polifemo Speranda Galatea, Apolonio de Atenas, el pugilista, luchador en bronce sentado, niño de la espina, espinario retorciéndose para quitarse la espina. Veamos las imágenes. En cuanto a la escuela de Alejandría, los temas son cotidianos y alegóricos, galerías de tipos populares y personificaciones. La más famosa es la alegoría del río Nilo, ancianos recostados con cornucopias y 16 niños simbolizando los codos de crecida del río Nilo. En cuanto a la escuela de Pérgamo, podemos decir que son temas patéticos, sentimientos violentos y dramatismo. Destaca el Gálata Ludovisi, Galo suicidándose tras matar a su mujer, el Galo moribundo, guerrero desangrándose con dignidad, y el altar de Zeus, gigantomaquia con Atenea y Gea. Como vemos, son temas trágicos, dramáticos y violentos. Por último, la escuela de Rodas, lo gigantesco y dramático, expresión del sufrimiento y movimiento contorsionado. Destaca Laoconte y sus hijos, con el castigo divino con serpientes, la victoria de Samotracia sobre proa de navío y el coloso de Rodas, una de las 7 maravillas. Veamos los ejemplos. Si tenemos que destacar 3 grandes obras maestras del legado helenístico, serían Laoconte y sus hijos, la victoria de Samotracia y la Venus de Milo.
Del Laoconte y sus hijos podemos decir que es una obra de Agesandro, Polidoro y Atenodoro, del siglo I a.C. Representa el castigo divino al sacerdote troyano por avisar del engaño del caballo de Troya. Laoconte encarna el dolor físico y psicológico, con musculaturas en máxima tensión. En segundo lugar, destacamos la victoria de Samotracia. Conmemora victoria naval sobre Egipto, en el siglo II a.C., colocada sobre proa de navío de guerra, con alas extendidas y ropas agitadas por el viento marino. Los pliegues transparentes ciñen el bellísimo cuerpo. Por último, la Venus de Milo, obra anónima asociada a Alejandro de Antioquía, siglo II a.C. Representa a la diosa del amor y la belleza, posiblemente con la manzana del juicio de París, aunque pudo sostener corona o espejo. La escultura helenística culmina la evolución del arte griego, desde la perfección clásica hasta la expresión dramática, legando a la humanidad obras que siguen conmoviendo por su belleza y emotividad.